Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, Luis Abinader ya es el presidente electo de la República Dominicana. Hay muchos hermanos que deben de aprender a entender cuáles son los objetivos que yo sigo. Nosotros tratamos de hablar con la verdad, porque en una me acusaron de lionelista y después me acusaron de PRMista. Bueno, yo tratando de dar con la verdad decía que el PLD iba a perder las elecciones. Decía que el PLD, si se dividía en dos, si sacaban a Leonel Fernández, iban rumbo hacia la derrota, hacia el derrotero. Incluso hice un video donde decía que el diablo se metió en el PLD. Y era porque se metió el diablo. ¿Por qué? Porque la derrota del PLD fue producto del egoísmo, de la envidia y de la traición. Definitivamente el odio destruyó el partido, porque ese partido yo creo que está totalmente destruido. Entonces mi posición era una oposición oponiéndome a ese perfil de líderes políticos que se llenaron de odio en contra de otros. Cuando el grupo danilista se llenó de odio en contra de Leonel, comenzó a cavar su tumba. Ellos creían, hay una historia de un río que creció y que estaban un sapo y un escorpión, se quedaron del lado del río que no era donde ellos vivían. Y entonces el escorpión le dijo al sapo, crúzame, tú me puedes cruzar. El sapo le dijo, no, que si yo te cruzo tú me vas a picar y nos vamos a hundir los dos. Y le dijo el escorpión, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Bueno, pues entonces el escorpión convenció al sapo y él lo cruzó, y cuando iban en el medio del río, el escorpión sacó su cola, ¡pam!, picó al sapo y se hundieron los dos. Entonces, tenemos que entender cuando tú matas a uno, cuando el odio y la traición puede venir contra ti mismo, porque eso se llama, el odio es autodestrucción. Y era lo que yo decía, y me decían los amados hermanos, usted lo que es un lionelista. Me opuse a que venga a vendérsenos una persona sin ningún tipo de capacidad, solamente por odio. ¿Por qué? Porque el penco fue el producto del odio, del rencor. ¿Por qué razón? Porque se quiso avergonzar a Leonel Fernández trayéndole un candidato que no era nadie. ¿Por qué? Porque lo que le retregaban en la cara, mira quién te venció, un tipo, mira, porque eso fue la venganza de los líderes del PLD en contra de Leonel Fernández. Y entonces yo les decía a ellos, ustedes están locos, ustedes están cavando su propia tumba. Ese odio, ese rencor y esa venganza contra ese liderazgo de un hombre que es 3 veces presidente va a venir contra ustedes mismos. Esa posición mía de yo decir que estaba mal y que eso iba a destruir ese partido, trajo como consecuencia que a mí mucha gente me acusara de lionelista. Yo dije, ese hombre no le puede ganar a Leonel Fernández, 3 veces presidente, un líder, un estadista. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con él, pero él los méritos que tiene, lo tiene. Y usted no puede quitárselo porque se lo ganó en base a muchos esfuerzos de él. Entonces me acusaban de lionelista. Posteriormente viene la guerra de 3. Cuando vinieron la guerra de los 3, yo dije, cuando veo todo el panorama político, casi la mayoría, y le digo algo, ese no es el porcentaje de Leonel Fernández. Muchos leonelistas votaron por Abinader para salir de esta gente, porque ellos querían quedarse en el poder como quiera. ¿Por qué? Porque el egoísmo lo llevó a querer derrotar a Leonel 2 veces. Vamos a derrotarlo, vamos a sacarlo del partido y nos vamos a quedar en el poder por odio contra Leonel. Quizás ni siquiera era que querían quedarse para ellos, sino por el odio. Posteriormente yo dije, cuando veo el panorama político, digo, no, este hombre se va en primera vuelta. ¿Por qué hicieron muchos amados hermanos? Y muchos lo borré. Usted lo que ahora es del PRM, este es PRMista. No, amado, yo no soy de nadie. Yo soy amigo de todos. Yo no soy de nadie. Yo lo que hablaba era la realidad. Ahora, hoy, se dan cuenta que yo decía la verdad. Yo decía, esa encuesta Gallup no se puede vender
Y decía, esa encuesta Galo fue extorsionada en la primaria. Fíjense que la encuesta Galo no salió en la primaria. ¿Por qué razón? Porque se manipuló para que coincida con el fraude que se hizo. Pues yo decía, le hicieron fraude, a ese hombre no le ganaban sin fraude. Y decían, él lo que es lionelista, después decían que yo era PRMista. Ahora busquen de qué acusarme cada vez que yo tenga una posición que tenga que ver con la verdad. Definitivamente, lo que destruyó el PLD fue el rencor. Dejaron de actuar como ente político. Desecharon el pensamiento maquiavélico, porque ni siquiera era, porque Maquiavelo dice otras cosas de los principios, nunca tenga sentimiento en favor ni en contra de nadie, sino en favor del poder. Divide y vencerá. El fin justifica los medios. Pero ese medio de sacar a Leonel Fernández del PLD no justificó ningún fin más que el de la perdición. O sea, que ellos se burlaron de Maquiavelo en su teoría, ni siquiera fueron maquiavélicos, lo que fueron fue rencorosos. Maquiavelo en su libro habla de la consecución del poder. Ellos en su principio de lo que hablaban era del rencor en contra de un hombre. Él, ¿sabe qué pasó con Leonel Fernández? Él me venció una vez y desde que esta gente que llegaron al poder hace 8 años, dijeron, ese jamás en su vida va a volver a ser presidente. Bueno, ese principio que enarbolaron esta gente que están en el poder, de rencor y odio en contra de ese hombre, lo derrotó. Hoy en día el PLD es un cadáver político. Se lo digo hoy porque voy a comenzar a decir lo que va a pasar. El PLD es un cadáver político. Danilo está inhabilitado y el Penco no tiene liderazgo. Lo metan preso, como muchos dicen, lo van a meter preso. No, yo no voy a hacer leña de árbol caído. Eso que si la justicia hace, pero yo no soy el que voy a venir a propiciar ni a venir a juchar aquí de que para que un hombre sea llevado allí. Bueno, si él cometió un error, que lo pague. Pero no soy yo, que la justicia obre. Pero ustedes no van a ver a mí pronunciando ningún discurso para ir a venir a arremeter contra un hombre. Porque no es mi estilo, yo no soy ese tipo rencoroso. Porque pues me voy a parecer a lo que por rencor destruyeron el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en día el PLD es un cadáver político, porque ustedes verán que la mayor parte de la gente que está ahí se van a ir con Leonel. Incluso de los 6 o 7 senadores, no sé cuánto que tiene, que va a quedar en el PLD, ahí hay 2 o 3 que se van a ir con Leonel. Porque hubo 2 o 3 senadores, como el de la Romana y el senador de la provincia esta de Moca, creo, Salcedo, Moca, no recuerdo, por ahí una provincia de esa, fue bloqueado por lo que estaba en él para que perdiera. Porque es que el odio lo ha llevado a eso, a bloquear su propia gente para que pierdan. Porque en eso se ha convertido ese partido. ¿Por qué? Porque el odio lo destruye todo. Cuídate del rencor, cuídate del odio, cuídate de la traición, porque eso fue lo que destruyó al PLD. Bendiciones.